Nutrióloga y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante sobre cuáles son las mejores estrategias a la hora de lograr un control de peso, cuál es la mejor dieta, qué significa hacer dieta, qué es mejor, keto, ayuno intermitente, tanta información que luego ya no sabemos cuáles son las mejores estrategias y en este caso me tomé la tarea y la libertad y junto con el gran equipo de Plenia te queremos traer esta sesión informativa sobre las mejores estrategias junto con todo el apoyo del Consejo Médico. Así que vamos a comenzar. Ya es momento de empezar a hablar de estos temas que nos interesan tanto y sobre todo para aprender lo que significa un plan de alimentación, lo que significa en ese caso aprender cuáles son las diferentes estrategias y lo que representa llevar una pérdida de peso sostenible. Así que bienvenidos a esta sesión. Muchísimas gracias por conectarse, por darse la oportunidad este sábado en la mañana de entrar a una sesión. Gracias a todo el equipo del Consejo Médico por el apoyo y por estar en esta sesión igualmente. Así que vamos a comenzar. Y como todo, siempre es súper importante y es algo que me gusta recordarles a todos, que cuando nosotros aprendemos que los productos y los suplementos, sobre todo hacerlo responsablemente, que por ejemplo los suplementos alimenticios, todos en general, no están destinados a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre va a ir por delante el fármaco que recetó el médico, la recomendación médica del doctor que está ahí contigo, que te tiene en el consultorio y que te está diciendo cómo hacerlo. Los suplementos de Plenia son excelentes para ayudarte a controlar la inflamación, a ayudarte a mejorar el estreñimiento, pero todo tiene que ir de la mano. Entonces, siempre va a ser responsabilidad de quien lo consume. Sí, puedes seguir las indicaciones y es lo que más te aconsejamos, sigue las indicaciones, no te pases de la dosis, vamos a hacerlo de una manera consciente y responsable. Y todo esto, toda esta información es eso, información y nunca vas a suplantar el consejo del doctor que te está tratando, que tiene tus estudios de laboratorio, que tiene tu diagnóstico y que tiene todo lo demás. Entonces, siempre antes de iniciar con un programa de suplementación, el que sea, es súper importante, pues consultarlo con el médico tratante antes y si hay una enfermedad preexistente, igualmente. Recordemos que cada cuerpo es diferente, cada cuerpo necesita cosas diferentes y por ende no hay como que una estandarización en los resultados. Entonces, esto nos permite de una u otra forma tener la responsabilidad de cómo nuestro cuerpo funciona, qué podemos hacer de una manera consciente y tomar suplementos que junto, en caso de que haya una enfermedad preexistente, puedan complementar la salud y lograr el mejor beneficio. Así que dicho esto, vamos a comenzar con esta sesión informativa que tiene como nombre Estrategias y enfoques nutricionales para el control de peso. ¿Por qué hablamos de estrategias y enfoques? Porque a lo largo de todo este tiempo se ha manejado muchísimos estilos de alimentación, que si la dieta mediterránea, que si la dieta de la milpa, que si la dieta keto, para hacer un enfoque en control de peso. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es mejor que la otra? ¿Cuál funciona más que la otra? Eso es lo que vamos a ver en esta sesión para que puedas entender muchísimo más cómo a través del conocimiento y las estrategias nutricionales adecuadas, cada persona puede lograr su meta sin necesidad de irse a los extremos, sin necesidad de hacer dietas que puedan afectar su estado de salud, porque recordemos que nuestro cuerpo y sobre todo, por ejemplo, hay una diferencia muy significativa entre el cuerpo mujer, cuerpo hombre, hormonas mujer, hormonas hombre. Entonces, todo esto nos ayuda a entender cómo llevar una estrategia adecuada y sobre todo guiada por un profesional nos va a dar unos resultados excelentes para para nuestras metas. Primero que nada, quiero enseñarles esta imagen que tenemos acá. Se las voy a explicar rapidito. Nosotros estamos diseñados para acumular energía de una u otra forma que nos permita la supervivencia. Y en este caso, esto ha ido evolucionando a lo largo de nuestra vida, a lo largo de cada una de las generaciones. Y aquí les quiero presentar algo que se conoce como la respuesta evolutiva. ¿Qué quiere decir la respuesta evolutiva? La respuesta evolutiva es cómo el cuerpo humano se ha ido adaptando generación tras generación a los cambios
ambientales a los cambios sociales y que ha significado un impacto en cómo el organismo recibe y acumula la alimentación. Por ejemplo, ¿qué ha pasado cuando el cuerpo humano llegó a pasar por periodos de escasez y hambruna? Por ejemplo, lo pudimos ver en historia, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial o en crisis alimentarias de ciertos países que hubo un periodo de escasez y hambruna que desarrolla un mecanismo de recompensa o de motivación por alimentos de alta densidad. ¿Eso qué quiere decir? Que como el cuerpo no estaba teniendo un acceso adecuado a alimentos, pues se hace un mecanismo de recompensa fisiológico para que haya mayor motivación para consumir alimentos de alta densidad calórica, de alta densidad energética. ¿Eso qué quiere decir? Alta densidad energética, supervivencia. Porque de una u otra forma el cuerpo necesita energía para funcionar. Entonces, estos sistemas de recompensa habituales responden a esas señales de hambre, porque hay hambruna, porque hay algo que necesita ser adaptado. Entonces, esta adaptación nos permite, en ese caso, mantener un peso, porque si no hay alimentos, pues voy a preferir alimentos con alta densidad calórica, igualmente a cumplir con mi requerimiento calórico, supervivencia, ¿sí? Eso sucedió como una respuesta evolutiva y adaptativa a situaciones de estrés y hambre donde el ser humano tenía que sobrevivir sí o sí. Pero ¿qué ha pasado actualmente y qué sucede con el ambiente alimentario moderno? Pues bueno, ahorita tenemos una alta disponibilidad y sobre todo abundancia de alimentos ultraprocesados. ¿Qué significa alimentos ultraprocesados? Alimentos que son de alta densidad energética, tienen muchísimo sabor, son hiperpalatables, o sea, de que, por ejemplo, unas papitas que te las comes y ya te comes la primera y ya después no puedes dejar de comerte el paquete completo de papitas porque tienen algo que se conoce como glutamato monosódico que hace que sean hiperpalatables, que nos den muchísimas sensaciones de sabores y eso hace que para el cuerpo sea de que esto está rico, vamos a seguir comiéndolo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con este tipo de alimentos? Pues como de una u otra forma hay mecanismos de adaptación y de preferencias a alimentos con alta densidad energética y hay una abundancia de alimentos ultraprocesados que son altos en energía e hiperpalatables, pues hay un sobreconsumo y este sobreconsumo altera la función de recompensa y por ende aumenta estas motivaciones por comer. Y esto nos lleva a un consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, de mayor densidad calórica y que va a sobreestimar las necesidades energéticas. Entonces, eso se vio muchísimo, por ejemplo, me acuerdo que en la carrera nos explicaba mucho el caso de la hambruna que se presentó en Polonia en la Segunda Guerra Mundial, que las mujeres que estaban embarazadas pasaron ese periodo de hambruna, hubo una modificación genética en su descendencia. Entonces, estos adultos luego pasaron por un periodo de adaptabilidad, donde cuando ya crecieron en un entorno que había mayor disponibilidad, pues tenía mayor predisposición a enfermedades cardiometabólicas y también se volvió a ver en la tercera generación. Entonces, por eso hablamos de que todo lo que hagas ahorita puede cambiar y afectar a las generaciones siguientes porque de una u otra forma el cuerpo se adapta y esa adaptación son los cambios epigenéticos que hemos ido hablando poco a poco. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el exceso de peso y cuáles pueden ser las consecuencias para la salud? Pues bueno, como consecuencias tenemos que hay un desequilibrio entre la ingesta calórica total y hay un desequilibrio en ese caso por el gasto calórico total, ¿sí? Pero esto es algo que se ha hablado muchísimo, de que bueno, si tú quieres bajar de peso tienes que comer menos de lo que gastas. Pero ya se ha hablado muchísimo de que no es solamente la suma de más, menos, te resta de que igual déficit calórico. No, aquí ya estamos hablando de que para llevar un control de peso saludable, también tenemos que evaluar y tomar en consideración factores como estilo de vida, factores ambientales, genéticos, influencia psicológica
respuestas fisiológicas, que es cómo el cuerpo metaboliza ciertos alimentos, metaboliza ciertos nutrientes, si hay deficiencias de uno, si hay deficiencias de otro, cuáles las respuestas culturales. Y eso lo estamos viendo muchísimo. Por ejemplo, México tiene un patrón de alimentación muy diferente a un patrón de alimentación que tiene Colombia. La disponibilidad de alimentos que hay en México es muy diferente a la disponibilidad de alimentos que hay en Colombia y en ese caso, pues hace un factor ambiental y alimenticio completamente diferente y por ende la respuesta hacia el sobrepeso y obesidad puede llegar a ser diferente. ¿Qué necesitamos entender? Que ya sabemos que el exceso de peso puede llegar a traer consecuencias cardiometabólicas, sí, pero más adelante vamos a explicar qué es lo que sí tenemos que tener un poquito más en consideración. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Comer menos, está la típica frase, comer menos, moverse más. Calorías dentro igual a calorías fuera. O sea, que si tú consumes, tienes que gastar, ¿sí? Ahorita ya estamos entendiendo que no es únicamente esta fórmula matemática de menos, más, sí, porque ya podemos entender que hay muchos factores que están predisponiendo o que están afectando esta balanza, por decirlo así, y que de una u otra forma cuando vemos el comer menos, moverse más, el calorías dentro, calorías fuera, puede llegar a ser muy frustrante para ciertas personas y es completamente normal y lo que no necesitamos es seguir incrementando la culpa individual porque dices, bueno, comí muchísimo, pero no me moví, pero ahora me siento culpa. La discriminación que se puede llegar a presentar, el no es que tú no te estás moviendo suficiente y que de una u otra forma nos está hablando de sesgos de pesos. Entonces, ahorita lo que se está hablando muchísimo es el cambio del discurso. Ya no es necesariamente hablar de que no, es que si no te mueves y comes muy poquito, pues hay. Pero si haces muchísimo ejercicio y comes muy poquito, ahí sí ya vas a lograr el peso. Ya estamos entendiendo que no necesariamente es así. Ya el enfoque en nutrición está siendo diferente y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que la alimentación tiene que ser sostenible y que de una u otra forma tiene que estar adaptada a las condiciones individuales de cada persona. Ahora, ¿cómo pueden verse los factores en un ambiente obesogénico? ¿Por qué se le llama ambiente obesogénico? Porque es básicamente el conjunto de interacciones entre falta de tiempo para hacer actividad física, disponibilidad de bebidas altas en azúcares, ricas en azúcares, alta disponibilidad de alimentos ultraprocesados que tienen muy poco aporte nutritivo, o sea, que no te van a aportar proteínas, no te van a aportar grasas de buena fuente, no te van a aportar suficiente cantidad de fibra, sino por el contrario, lo que te está aportando es azúcar, grasas y exceso de carbohidratos. Entonces, cuando nosotros juntamos todos esos factores, se conoce como ambiente obesogénico. Y pues básicamente lo que estamos buscando es modificar ese ambiente obesogénico y de una u otra forma permitir que el ambiente en el que nos desenvolvamos nos permita tener una salud adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, tenemos los factores como biológicos con la presencia de ultraprocesados, densidad energética alta, pocos nutrimentos, puede generar adicción, también puede permitir una dificultad para lograr una pérdida de peso sostenible. Tenemos también una resistencia biológica a la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque hay afectaciones y cambios en la química cerebral, en el metabolismo, en tus sensaciones de hambre, en las hormonas de saciedad, y esto hace que sea muy difícil bajar de peso cuando o sea, cuando no se hace una modificación en la calidad y en la cantidad y en el aporte de alimentos adecuados. Y esto produce el que todos conocemos como el efecto yo-yo, de que, bueno, hiciste una dieta restrictiva 3 meses, te saliste de la dieta y volvió otra vez el peso, porque es un efecto yo-yo al tener estos cambios en la química cerebral. Tenemos también factores psicológicos como la arquitectura en la selección de alimentos. ¿Y por qué le hablamos la arquitectura? Es cómo está la estructura en que una persona puede decidir qué comer.
cuáles son los factores que pueden implicar esta selección de alimentos, factores socioeconómicos, culturales, de apetito, de disponibilidad. O sea, no es solamente el decir, no, es que solamente tienes que comer lechuga y pollo. No, o solamente vas a comer papitas con una coca. No, o sea, es entender que hay un montón de circunstancias que pueden afectar la elección de un alimento, la preparación y el consumo. Entonces, también aquí le damos el paso a los factores sociales y socioeconómicos, porque entra muchísimo el decir, bueno, ¿quién es la persona que prepara los alimentos en casa? ¿Cómo se estructura el orden familiar a la hora de preparar los alimentos en casa? ¿Qué es más fácil, preparar alimentos en casa o comida rápida? ¿Qué es más conveniente? Y ya se ha visto mucho que hay ciertos alimentos ultraprocesados que pueden llegar a salir mucho más baratos que comprar, no sé, verduras, proteína y prepararlos en casa. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos factores que facilitan la elección de cierto tipo de alimentos, podemos hablar de un ambiente obesogénico. Entonces, ¿qué sucede? Que el 30% del consumo de energía en México lo aportan estos alimentos ultraprocesados y alrededor del 60% en otros países. O sea, es un tema de que las compañías están haciendo un marketing excelente en promover los alimentos, pero también tenemos que hacer un marketing excelente en decir, oye, no todo en exceso es bueno, vamos a llevarlo en balance, no necesariamente tienes que comerte 3 paquetes de galletas, cómete 3 piecitas y ya. Entonces es entender que no tenemos que irnos a ese todo o nada. Satanizo y elimino o ténganse para acá todos los que quieran. Entonces es llevarlo en este balance que necesitamos. Y aquí quiero hablarles un poquito de lo que se conocen como los fenotipos de la obesidad, que en este caso hay ciertos factores que pueden modificar el riesgo para tener un índice alto de obesidad. Entonces, tenemos este término de obesidad metabólicamente sana. ¿Eso qué quiere decir? Una persona que tiene un exceso de peso, pero a la hora de hacerse estudios de laboratorio, los valores están normales. A la hora de hacerse un chequeo con su cardiólogo, está todo en orden. También tenemos el peso normal con obesidad metabólica, que en ese caso se le conoce como aumento en la circunferencia abdominal, que esta es la que se conoce como sobrepeso metabólico, porque la acumulación de grasa a nivel abdominal se asocia mayormente a riesgos cardiometabólicos por alteraciones en hormonas, acumulación de grasas en órganos vitales, los que puede llegar a traer consecuencias. También tenemos el peso normal, que hay personas que pueden tener riesgo con obesidad, pero es de acuerdo al índice de masa corporal. Aquí ya se está aclarando muchísimo esos temas de que no necesariamente una persona que tenga índice de masa corporal en categoría de sobrepeso u obesidad realmente lo tiene. Y eso lo estamos viendo muchísimo, por lo menos en personas que hacen mucha actividad física, que si evaluamos su porcentaje de músculo es muchísimo mayor a su porcentaje de grasa. Puede decir que está en sobrepeso, pero está metabólicamente sano porque realmente lo que tiene en su cuerpo es músculo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que ya hay muchos factores, no es solamente la palabra o el estigma de estás gordo, no estás gordo, que a mí personalmente esa palabra no me gusta. Lo que estamos hablando es en ese caso que cada cuerpo es diferente, que la morfología de cada cuerpo es diferente, también la acumulación de grasa normalmente puede ser diferente. Lo que necesitamos entender es que ya es individualizar el proceso de atención nutricional para, en ese caso, lograr objetivos indicados en cada persona. Y lo que más necesitamos es, sobre todo, prevenir la obesidad sarcopénica. ¿Qué es obesidad sarcopénica? Exceso de grasa corporal, más que nada, y muy poco porcentaje de músculo. Entonces ahí es cuando tenemos un problema. Ahí es cuando hay mayor riesgo, alteraciones metabólicas, alteraciones fisiológicas, a caídas, a desgaste, a envejecimiento prematuro, porque no hay suficiente cantidad de músculo. Entonces, esto es lo importante que necesitamos entender de estos fenotipos de la obesidad. Entonces, ¿qué sucede en tu cuerpo? Volviendo otra vez al tema de los alimentos ultraprocesados, que los alimentos ultraprocesados pues hacen que su consumo, su sobreconsumo aumente la dopamina.
La dopamina es esta hormona de la felicidad, de la satisfacción, que nos permite sentirnos bien, sentirnos a gusto. Y sucede que, bueno, hay un sobreconsumo de alimentos ultraprocesados. Hace que la dopamina aumente. Llega un momento que está en su tope y esto va sobreestimar a sobreestimular, perdón, el funcionamiento de los receptores de dopamina. Entonces es como si el receptor estuviese aturdido, como si no supiera qué tanto necesita recibir sobre la dopamina. Entonces, como ya está sobreestimulado, necesitan más alimentos para generar más dopamina. Entonces, aquí es cuando se habla de la adicción al azúcar. Comiste algo dulce, te sentiste bien, pasó el efecto, te sentiste mal, comes más dulce y te vuelves a sentir bien. ¿Sí? Entonces, cuando se habla del proceso de ir reduciendo el consumo de azúcares, hay personas que inclusive lo pueden experimentar casi similar como una persona que esté en un proceso de desintoxicación por sustancias psicotrópicas. Casi, así. Entonces, de una u otra forma, hay que entender que el azúcar en exceso no es que solamente te vaya a afectar, sino que también afecta, o sea, a afectar físicamente, afecta también tu respuesta psicológica y también afecta todo tu organismo. Entonces, lo importante aquí es ir reduciendo poco a poco el consumo de azúcares para que en ese caso llegue un momento que tu cuerpo solito dice, no, no se me antoja, no, no quiero comerme esto, prefiero comerme otra cosa, o entiendo que esto en este momento tal vez sí lo voy a necesitar, pero voy a comérmelo en una porción adecuada, que sea sostenible para mí y que para mí me dé una satisfacción normal, tranquilo, sin irme a los excesos. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de los patrones de alimentación. Antes de empezar a definir cada uno de los patrones, tenemos que entender lo siguiente. Los patrones de alimentación tienen que ir todos, sin importar cuál sea, enfocado en modificación de conductas, cómo está tu consumo de frutas, de verduras, fumas, tomas alcohol, tomas exceso de refrescos, vamos a modificar eso. Ampliar los conocimientos, habilidades. Bueno, para ti, ¿qué es la nutrición? ¿Qué significa la nutrición? ¿Qué representa para ti el comer saludable? ¿Qué es para ti comer saludable? Porque luego hay estos temas de, bueno, no es que para mí comer saludable es comer solamente lechuga y pollo y ya. Ah, no, pero ya va, no necesariamente necesitas comer lechuga y pollo para estar saludable. Hay muchas más estrategias que pueden funcionar. Necesitamos, como todo, ajustar la ingesta calórica, porque sí, sí aporta, sí, sí es necesario. Esta es como la base. Ajustamos ingesta calórica y luego nos vamos con todo lo demás. Modificación de conductas, ampliar conocimientos, optimizar las condiciones ambientales, procurar acceso, perdón, a servicios y cuidados. Entonces, esto es el enfoque que tiene que darle un nutriólogo a la hora de dar un plan de alimentación, que no es solamente el decir, mira, esta es la hoja, te imprimí, esta es la dieta, sino a ver, cuando estamos hablando de un proceso individual, cómo podemos modificar, cómo podemos acompañar, cómo podemos ampliar conocimientos, cómo podemos de una manera sostenible ajustar la ingesta calórica, optimizar las condiciones ambientales por ejemplo, por eso se están usando tantas estrategias de los sellos en los alimentos. Aquí en México ya por parte de la presidencia indicaron que no hayan alimentos ultraprocesados en escuelas con con fácil acceso para los niños, porque se ha visto que pues, los niños van a tener mayor preferencia a este tipo de alimentos y aquí ya tenemos una alteración y un riesgo a sobrepeso y obesidad desde muy temprana edad. Entonces, todo esto tiene que ser evaluado de una manera ética cuando estamos hablando de sobrepeso y obesidad y en cualquier circunstancia sin estigmas y sin estos tabúes que hay alrededor del peso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor dieta? Y esto quiero que lo tomemos en consideración antes de hablar de los patrones. Pues la mejor dieta es aquella en la que el paciente puede adherirse, aquella en que la persona se va a sentir bien, la puede sostener, la puede mantener y para él representa un bienestar, para él o ella. Entonces, esto es lo que se tiene que entender. ¿Por qué? Porque luego es muy fácil decir, bueno, voy a hacer una dieta o entré a un plan de alimentación o X, Y, Z, pero no, pues al mes me aburrí y ya no lo pude seguir.
¿Por qué? Porque necesitamos que en ese caso entender todos los profesionales de la nutrición que la mejor dieta es la que el paciente puede adherirse. Conocer la conducta alimentaria, cuántas veces come, cuáles son sus horarios de mayor apetito, cómo están sus sensaciones de hambre y saciedad, o en qué momento te sientes ya satisfecho después de comer los alimentos, en qué momento tienes hambre, cómo estás atendiendo estas sensaciones de hambre y saciedad. ¿Cuáles son los determinantes de las conductas alimentarias? ¿Cuáles son tus creencias, las motivaciones, las barreras, el conocimiento? ¿Cuál es el perfil metabólico que tiene esta persona? ¿Está metabólicamente sano? ¿Están los triglicéridos altos? ¿Tiene el azúcar elevada? ¿Tiene algún valor bioquímico por ahí que se necesite trabajar a través de modificaciones de hábitos y alimentación? Y sobre todo conocer cuál es su fenotipo, porque es muy diferente una persona de 20 años que practica actividad física, una persona de 30 que tal vez es un poco más sedentario, a un adulto mayor de 70, ¿sí? Entonces, esto nos indica que todo tiene que ser individualizado y que la persona pueda adherirse. Ahora, cuando nosotros hablamos de patrones de alimentación, vamos a hablar de lo que representan estas estrategias principales. Tenemos como tal la dieta DASH, la dieta mediterránea, la dieta de la milpa y el factor común. ¿Qué pasa con estas dietas? Son estrategias que se han comprobado científicamente, que tienen evaluación por especialistas de la nutrición, especialistas médicos, en donde se manejan diferentes abordajes. Por ejemplo, la dieta DASH es la dieta diseñada para la hipertensión y para mejorar los valores de perfil de lípidos. Entonces, la dieta DASH se utiliza muchísimo en pacientes con riesgo cardiovasculares. ¿Cuál es el tema o el enfoque de la dieta DASH? Aporte de proteínas magras, aporte de suficiente cantidad de fibra, bajo consumo de azúcares y bajo consumo de grasas saturadas, ¿sí? Esa es la dieta DASH. Da muy buenos resultados y también se aplica muchísimo con un déficit calórico. La dieta mediterránea, por otro lado, es esta dieta antiinflamatoria que se utiliza también muchísimo, que tiene este enfoque de consumo de frutos secos, de consumo de pescado, de salmón, de atún, de aguacate, aceite de oliva, nueces, porque de una u otra forma se adapta al patrón de alimentación del Mediterráneo, que es un patrón alimenticio rico en grasas poli y monoinsaturadas que le dan este efecto cardioprotector al corazón, que también ayuda a reducir el envejecimiento prematuro, que es un buen aporte de proteína, un buen aporte de fibra y de alimentos frescos altos en polifenoles. Es buenísima. Pero ¿qué sucede? También en México ya se está manejando la dieta de la milpa, que la dieta de la milpa es básicamente llevar un patrón de alimentación parecido a la DASH y a la mediterránea, con alimentos que se pueden encontrar en México, que se pueden encontrar en América. El maíz, por ejemplo, el maíz no forma parte de la dieta mediterránea, pero sí forma parte de la dieta de la milpa. Las verduras tropicales que tenemos en América forman parte del patrón de la dieta de la milpa. Entonces, de una u otra forma es entender que no necesariamente hay que hacer una dieta mediterránea y consumir solo aceite de oliva, cuando, por ejemplo, aquí en México, en Colombia, en Venezuela, por ejemplo, y yo que puedo hablar de mi patria representando, se puede también conseguir muchos alimentos de calidad que conforman una alimentación antiinflamatoria, rica en polifenoles, rica en grasas mono y poliinsaturadas y que combinando estas estrategias podemos llevar un patrón saludable, ¿sí? Y el factor común básicamente es el consumo de alimentos frescos, naturales y locales. Esto, factor común, es el conjunto de las tres. ¿Cuál es la recomendación? Consume alimentos frescos que puedas preparar en casa, que la persona pueda cocinar, que la persona pueda comprar en el súper, en el tianguis, en la bodeguita, con el feriero y que lo pueda comprar y preparar en su casa, que sean locales, que sean naturales, que sean mínimamente procesados y que permitan llevar un estilo de vida adecuado. Entonces, aquí hablamos de los hidratos de carbono porque los carbohidratos, mejor conocidos, porque luego se satanizan muchísimo, pero hay una gran diferencia entre hidratos de carbono ultraprocesados o hidratos de carbono altos en azúcares e índice glucémico muy elevado, que puede ser todos los refrescos que tienen azúcar,
el pancito dulce, lastimosamente. Yo le digo mucho a mis pacientes de, ok, bueno, ¿cuál va a ser una estrategia para este mes? Vamos a empezar a reducir el consumo de pan dulce. Si todos los días te comes uno, vamos a empezar uno cada 2 días, poco a poco, pero para que no se sienta este cambio de golpe, pero sí entender que este tipo de consumo de carbohidratos aumentan la oxidación, el estrés oxidativo, la inflamación, muy poco aporte de fibra y cuando su consumo es muy elevado, pues no vamos a ver resultados que estamos buscando a la hora de mantener un peso saludable. En cambio, por otro lado, cereales integrales, semillas, frutas, yogur, alimentos fermentados, leguminosas, frijoles, garbanzos, lenteja, maíz, son alimentos con menor índice glucémico, mayor aporte de fibra. Bueno, también aquí el maíz, junto al maíz yo colocaría a la yuca, a la batata también, al camote, que son alimentos que podemos encontrar acá y conforman parte de nuestra alimentación, los tubérculos y así. Entonces, son carbohidratos que tienen menor índice glucémico, mayor aporte de fibra y que, a pesar de que ambos aportan carbohidratos, porque sí, unos aportan mayor cantidad de fibra, por ende la absorción de azúcar por parte del alimento en el organismo es muchísimo menor, da más saciedad, aportan nutrientes versus otros que no aportan más que el saborcito rico y decir es mi comfort food, es mi alimentación de que bueno, es que hoy tengo antojo de una hamburguesa y me comí mi hamburguesa. Entonces, hay que saber cómo llevar un estilo de vida en donde podamos tener un balance entre el consumo de estos, sin satanizarlo, sin eliminarlo y decir, no, Dios mío, ni te me acerques, a tener un balance adecuado de cuáles son las principales opciones que tengo a la hora de comer. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes de los patrones alimenticios principalmente? Un patrón de alimentación mediterráneo tipo DASH, que era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cuáles tienen como factores comunes? Tienen aporte de leguminosas. ¿Qué sucede con las leguminosas? Son ricas en carbohidratos de bajo índice glucémico, en fibra, magnesio y potasio. ¿Las necesitamos? 100%. O sea, recordemos que siempre para preparar las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, necesitamos dejarlas remojando. Las lentejas no tanto. Las lentejas con remojarla unos 10 minutos funciona, pero lo que es frijoles, garbanzos, sí dejarlos remojar al menos 24 horas. Esto es súper, súper importante. Siempre dejen remojando los frijoles y los garbanzos si los van a preparar en casa. ¿Ok? Tenemos el aceite de oliva, que es una fuente de grasas monoinsaturadas, que son grasas que protegen el corazón, de fenoles, que también funcionan como antioxidantes. El vino tinto se utiliza. ¿Por qué? Porque el vino tinto tiene resveratrol, pero ojo, no es que se vayan a tomar una botella de vino tinto, sino es decir que cuando se consume un aporte adecuado de vino tinto, funciona una copita a la semana por el aporte de resveratrol y esto es lo que se ha visto mucho en los patrones de alimentación mediterráneo. Tenemos pescados grasosos, aceite de pescado, que son fuentes de omega 3 y de proteína, nueces y semillas, que igualmente aportan grasas monoinsaturadas, igualmente aportan omega 3, frutas y verduras, que son hidratos de carbono saludables, bajo índice glucémico, aporte de fibra, soluble e insoluble, y también potasio. Granos enteros, menor índice glucémico, mayor aporte de fibra, lácteos fermentados, calcio, péptidos bioactivos y probióticos. Por eso se recomienda el consumo de yogur natural, de kefir, de inclusive hasta el joco que también puede ayudar. ¿Por qué? Porque es el aporte de probióticos y una fuente directa de calcio. Claro, cuando nosotros hablamos de lácteos fermentados, ya la disponibilidad de lactosa es menor, entonces cae menos pesado que, por ejemplo, tomar leche entera. Lácteos bajos en grasa, porque también igualmente aportan hidratos de carbono saludables de bajo índice glucémico. Entonces, ¿qué tiene todo esto en común? Y no necesariamente necesito que te tomes una botella de vino o compres siempre salmón, sino que de una u otra forma incluyas pescados en tu alimentación, incluyas aceite de oliva a la hora de preparar tus alimentos, a la hora de aderezar tus alimentos y también en ese caso tengamos un patrón antiinflamatorio, antioxidante,
bajos picos de glucemia, los famosos picos de glucosa que cuando nosotros los empezamos a manejar de una manera adecuada, créanme que van a tener muchísima más energía a lo largo del día. Porque no sé si les ha pasado que, por ejemplo, se comen voy a regresar a la anterior, a ver que me permita regresar. Ajá. No sé si les ha pasado que se comen, por ejemplo, una concha o una Coca-Cola y a las 2 horas ya tienen hambre. Bueno, pasa lo mismo cuando nosotros hablamos ay, esto se volvió loco, perdónenme. Esto dijo, yo voy a tomar el control. Aquí está. No, se me fue. Entonces, lo que estoy hablando en este caso es que no sé si les ha pasado que si se comen algo muy dulce a las 2 horas ya tienen hambre. En cambio, cuando ustedes mantienen 3 horarios de alimentación, desayuno, comida, almuerzo y cena con suficiente aporte de proteína, de carbohidratos, de bajo índice glucémico, que inclusive el arroz no es el problema. Pero, por ejemplo, es saber comer en las porciones adecuadas para que en ese caso no haya un exceso de carbohidratos en la alimentación. También incluir siempre estos alimentos con aporte de fibra sirven como prebióticos. Y esto es algo importantísimo. Nosotros tenemos probióticos y prebióticos. Probióticos son las bacterias fermentadas, que son las bacterias que podemos encontrar, mejor dicho, en alimentos fermentados como el yogur y el kefir, por ejemplo. Y los prebióticos son eso que se conoce como el alimento de las bacterias, ¿sí? Y los prebióticos básicamente es la fibra. Las bacterias utilizan los prebióticos para alimentarse y en ese sentido aumentar una microbiota intestinal saludable. Ahora, ¿qué es lo importante? Llevar todo en balance, ajustándolo a los alimentos que puedas conseguir en donde te encuentres. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de fenotipos, de obesidad y patrones de alimentación? En este caso, por ejemplo, aquí es importante entender que cuando nosotros hablamos de fenotipo, por ejemplo, aquí tenemos el peso normal, riesgo metabólico, obesidad metabólica sana, donde no hay alteraciones en el patrón de composición corporal, porque tiene un buen porcentaje de músculo, pero podemos ver un exceso de grasa, metabólicamente está sano, obesidad con riesgo metabólica y lipodistrofia. Entonces, aquí lo que se hace es ver cuáles son los mejores patrones de alimentación conforme a lo que se necesita esta persona. Por ejemplo, actividad física. Vemos que actividad física es indispensable para cada uno de los patrones, pero por ejemplo, la dieta mediterránea puede ayudar muchísimo a las personas con peso normal y que pueden tener algún riesgo metabólico, como que, bueno, tienes un peso normal, pero tienes triglicéridos altos, tienes colesterol alto. Bueno, incluyen mayor aporte de fibra, mayor aporte de grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, mayor aporte de leguminosas, de grasas saludables, actividad física para que funcione para las personas que tienen peso normal con riesgo metabólico, ¿sí? Para obesidad metabólicamente sana y también puede ayudar a las personas que tienen obesidad, pero que no tienen sarcopenia, o sea que no hay un riesgo por la reducción de masa muscular. Pero, por ejemplo, tenemos dieta alta en proteína, ¿sí? Que es un mayor consumo de proteína, pero menor aporte calórico. Porque, ¿qué sucede? Nosotros tenemos nuestra cantidad de calorías y esa cantidad de calorías la vamos a distribuir en proteínas, carbohidratos y grasas. Y cuando nosotros aumentamos cantidad de proteínas, pues tenemos mayor aporte de saciedad. Entonces, una dieta hipocalórica alta en proteína ayuda muchísimo a las personas con peso normal y riesgo metabólico a mejorar su composición. Igualmente a las personas que tienen bajo porcentaje muscular y tienen riesgo metabólico, igualmente a las personas con sobrepeso y con obesidad, ¿sí? Ahora, dieta baja en carbohidratos ayuda muchísimo a las personas que tienen obesidad con riesgo metabólico no sarcopénica. Entonces, que hay que entender que todas estas estrategias funcionan para controlar y mejorar los patrones de obesidad. Lo que sí es importantísimo saber es que todo tiene que ir acompañado con modificación de hábitos, con actividad física, para que en ese caso sea el patrón que se decida sostener mantenga un balance adecuado y permita ver resultados. Por ejemplo, aquí está la dieta cetogénica, se recomienda en sobrepeso
con riesgo a sarcopenia perdón, con obesidad sarcopénica y no sarcopénica. ¿Por qué? Porque es una alimentación muy baja en carbohidratos que hace que el bajar de peso sea muy rápido y cuando el aporte de grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, buenas fuentes de proteína, hace que el perfil, que el fenotipo mejore mucho. Entonces, dicho esto, también nos habla muchísimo de cómo diferentes estrategias de alimentación pueden funcionar para diferentes casos. Por eso es importante individualizar el tratamiento nutricional. Ahora, ¿cuál sería una adaptación de la dieta mediterránea de acuerdo a evidencias en saciedad y de alimentos? Pues básicamente en esta pirámide hablamos de lo que más necesitamos incluir en la base de la pirámide hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las opciones en la secuencia de alimentos para aumentar la respuesta en la saciedad? Iniciar la alimentación con agua, sopas, vegetales y que sean opciones altas en fibra, por ejemplo, con una ensalada de verduras antes de iniciar con tu alimentación. Por ejemplo, en Venezuela y Colombia tienen algo muy en común, que aquí en México lo he visto, solo que la diferencia es que aquí en México, cuando uno va a comer a una fondita, te sirven una ensalada, una sopa de pasta. En cambio, en Venezuela y Colombia es muy común de que, bueno, vas a comer un restaurante de comida ejecutiva, como se dice, y es casi que primero te sirven una sopita de verduras. Entonces es una sopa de verduras, luego la ensaladita y luego la porción del alimento principal, del seco, como se dice. En mi casa también le decían así. Entonces en estos días vi el mensaje en el grupo de reto de DTX y dije, no, viva Colombia. Entonces, ¿cuál es lo importante? Iniciar siempre la alimentación agua, sopa o vegetales, ¿sí? Luego irse con un consumo de frutas que bueno, y luego también aporte de alimentos bajos en grasas, pescados, mariscos, huevos, carnes rojas, carnes, proteína de soya, leguminosas, granos enteros, o sea, que de la base de la alimentación podamos empezar principalmente con vegetales, proteínas y luego las fuentes de carbohidratos y, por ejemplo, de último, lo que serían los cereales, como que los postres y las frutas. Y sí, ¿cuál es mi mayor recomendación a la hora de comer? Primero comer una ensalada, luego de comer la ensalada, comer la proteína y luego de la proteína, de final, el carbohidrato. Es la mejor estrategia para reducir los picos de glucosa, tener mayor saciedad y en ese caso comer muchísimo, como que disfrutar un poco más los tiempos de comida, ¿sí? Y sobre todo mantener horarios. Es de las mejores estrategias que funcionan y sobre todo adaptándolo con los alimentos que tengan a disponibilidad. Entonces, porque ahorita vamos a hablar un poquito más de la dieta cetogénica. Y en la dieta cetogénica lo que se hace principalmente es reducir los carbohidratos. Sí, reducir leguminosas, frutas, arroz, pasta, papa, todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que, y esto sí lo recomiendo, si alguien va a hacer un plan de alimentación por dieta cetogénica, por favor tiene que hacerlo con estricto apoyo de un nutricionista, de un nutriólogo, porque el aporte de carbohidratos es de 25 a 50 gramos. Es muy poquito. O sea, casi que te comiste te comiste un plátano y ya llegaste a tu aporte de carbohidratos en todo el día. Entonces, aquí lo que sucede, y metabólicamente se lo explico, que cuando se reducen los carbohidratos, el aporte de carbohidratos, se reduce la circulación de la insulina. La insulina es esta hormona producida por el páncreas, una hormona anabólica, que lo que hace es captar la glucosa circulando en sangre, abrir la cerradura de la célula y que la glucosa pueda entrar por la célula, ¿sí? Entonces, se reduce la grasa a nivel de hígado, a nivel hepático, se pierde peso muy rápido, se reduce la grasa pancreática, se reduce la resistencia a la insulina, se aumenta la secreción de insulina, porque luego cuando hablamos de resistencia a la insulina es que la cantidad de insulina que está produciendo tu cuerpo no está siendo adecuada para el exceso de azúcares que está circulando. Y cuando hablamos de incremento en la secreción de insulina es tu páncreas está trabajando mejor, por ende está produciendo mejor calidad de insulina, ¿sí? Y en este caso es cuando nosotros hablamos que estas estrategias pueden funcionar mucho para controlar y llevar a un estado en balance de la diabetes tipo 2.
Entonces, ¿y esto por qué? Porque se utilizan dos rutas metabólicas, que bueno, esto es muy, muy de bioquímica, pero para que sepan que el cuerpo empieza a utilizar la grasa como fuente de energía. Por eso digo, funciona bastante bien, pero no se puede hacer así por así, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la dieta baja en carbohidratos y baja en grasas? Esto que les estoy presentando aquí es un metaanálisis. ¿Eso qué quiere decir? Que agarraron muchísimos estudios, en este caso fueron 38 estudios, y de esos 38 estudios analizaron alrededor de 6.400 adultos. Y estos 6.400 adultos pues vieron que cuando llevaban una alimentación baja en carbohidratos, lograron una pérdida de peso antes de un año bastante significativa, ¿sí? Mejoraron perfil de HDL, que este es el colesterol bueno, y mejoraron también la parte metabólica. Entonces, también se logró ver que cuando se lleva un patrón de alimentación baja en grasas, se puede mejorar los valores de LDL, que este es el colesterol malo, y el colesterol total. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, cuando nosotros llevamos una alimentación ajustada en el aporte de calorías, no necesariamente quitándote todos los carbohidratos, porque esto a diferencia de la cetogénica, aquí es baja en carbohidratos. Cetogénica es de 25 a 50 gramos al día, baja en carbohidratos 130 gramos, ¿sí? Entonces es mucho más sostenible. E inclusive la pérdida de peso llega a ser igual que con la dieta cetogénica. ¿Qué se ha visto antes? Que la dieta cetogénica llega un momento en que como que se estanca, ¿sí? Que bueno, puede ser una pérdida de peso muy rápida, pero luego cuando se ha comparado con otros patrones de alimentación para pérdida de peso, a largo plazo están iguales. Entonces, por eso se habla que la dieta cetogénica funciona bien rápido, pero luego hay que hacerle como optimizaciones. Entonces, aquí hablamos de cuál es el tema y por eso los nutriólogos luego no aprobamos mucho la dieta cetogénica porque se estaba diciendo que, bueno, que tienes que consumir muchas grasas, la que tú quieras, grasas altas. Entonces, pues se daba mucho el consumo de grasas animales como tocino, chicharrón, carnes procesadas, chorizo, que de una u otra forma, ok, sí, son proteínas, son grasas, pero son grasas saturadas. Y si hay una persona que tiene un perfil de lípidos, de que sufre del colesterol, de que tiene riesgo cardiovascular, tiene ateromas, señor, usted come así y en 6 meses está conociendo a San Pedro. ¿Sí? Entonces, esto por eso nosotros decíamos de que no hagas dieta cetogénica porque, a ver, es demasiado el consumo de grasas y si es una persona que tiene riesgo cardiovascular, no le va a funcionar. También se dan mucho estos alimentos ultraprocesados que decían keto. Bueno, el empaque dice keto, entonces como dice keto es saludable. Alto consumo de carnes rojas, de lácteos altos en grasas, como quesos muy grasosos. Bajo aporte de fibra, porque claro, como es keto, no puedes consumir carbohidratos y pues la fruta aporta cierta cantidad de carbohidratos, las verduras aportan cierta cantidad de carbohidratos y las leguminosas, entonces no consumen fibra y ahí hay un riesgo en la función gastrointestinal. Bajo aporte de omega 3, que es un ácido graso que ayuda muchísimo al corazón, y alto consumo en grasas saturadas y trans. ¿Cuál es la que sí funciona? Que haya fibra, que haya vegetales, que permita siempre el aporte de vitaminas y minerales, porque vitaminas y minerales conseguimos en verduras, en frutas y en cereales. Incluye grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, semillas. Incluye lácteos bajos en grasa, moderados en grasa, porque aportan calcio, aportan probióticos. Incluye pescados altos en grasas, que son fuentes de omega 3. Incluye huevo, que es un alimento con alta densidad nutrimental. Moderamos grasas carnes procesadas, perdón, y grasas animales, si no buscamos opciones de proteína más magra. Pescado, pollo, carne de bistec, o sea, carnes que tú veas que no tengan el bordecito de grasa alrededor, que yo sé que es la cosa más buena del mundo, pero todo en exceso tampoco. Y mínimo de alimentos ultraprocesados. Aquí sí funciona. Aquí no funciona tanto, aquí sí funciona, ¿va? Entonces, por eso le hablaba de estos productos keto, que bueno, no te traen carbohidratos, pero son altos en grasas, créeme que no está haciendo nada bien. Cuando por este lado llevamos esta alimentación de este estilo,
funciona perfecto. De que en el desayuno, créeme que una rebanada de pan tostado integral con un omelette y una espinaca no pasa nada, es algo excelente. Quesos bajos en grasa, proteína magra, preparaciones ricas, aceite de oliva, aguacate, semillas, verduras, funciona muchísimo más, ¿sí? Por ejemplo, bueno, sí, me estoy comiendo un helado keto, pero que tiene exceso de grasas saturadas, no estás haciendo nada bueno. Entonces, llevarlo lo más natural posible. Ahora, dieta muy baja en calorías. Esta es una estrategia que se utiliza para, sobre todo, pacientes que van a entrar a cirugías bariátricas, que es una reducción del consumo de energía combinado con cualquier ejercicio, cualquier consumo de proteínas, que es la reducción de grasa corporal, que se ha visto muchísimo. ¿Cuándo sí puede funcionar una dieta baja en calorías? Cuando se complementa muchísimo con actividad física y de un consumo adecuado de proteínas. Ahí funciona excelente. Cuando nosotros combinamos reducción de energía, o sea, déficit calórico, ponte tú unas 1.400 calorías de acuerdo a lo que cada persona necesita, ejemplo, por eso hablo de individualizarlo, con ejercicios, sobre todo de resistencia o ejercicios mixtos. ¿Qué hablo con ejercicios de resistencia? Donde tu función cardiovascular se vea elevada un poquito, pero a un nivel adecuado y que también podamos complementarlo con ejercicios de fuerza. Y junto con una alimentación alta en proteínas es de las mejores estrategias para una reducción de peso sostenible, también incluyendo verduras, incluyendo carbohidratos, incluyendo fibra, pero sobre todo asegurándonos de que están comiendo suficiente cantidad de proteína. Por eso, por ejemplo, dentro del plan, lo que más se recomienda es consumir entre 100 gramos de proteína ya cocido, desayuno, comida y cena. ¿Por qué? Porque es algo mucho más sostenible y te va a dar más saciedad que solamente cenar una ensalada, ¿sí? Entonces, mi gente, vamos a hacer actividad física y aumentar el consumo de proteína para que en ese caso podamos ver resultados adecuados. Ahora, este es un análisis general de los diferentes modelos de dieta. Se lo explico rapidito. ¿Cuáles funcionan muy bien? Bajo aporte de carbohidratos para mejorar peso, composición corporal, triglicéridos, colesterol, glucosa, insulina, hemoglobina glucosilada, etcétera. ¿Cuál otra funciona bastante bien igualmente? Podemos determinar que la dieta baja en grasa funciona bien. También la dieta de bajo índice glucémico funciona bien. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la recomendación? Llevar un patrón de alimentación que funcione, con alimentos que puedas conseguir y que en ese caso puedas complementarlo con proteína. ¿Por qué? Porque la proteína y la saciedad van de la mano. Las proteínas brindan más saciedad porque, por ejemplo, el PYY y la GLP-1, que son hormonas relacionadas con la saciedad, son estimuladas por la ingestión de varios componentes de la dieta, particularmente las proteínas. Entonces, sientes más saciedad porque tomaste proteína, comiste proteína, ¿sí? Las proteínas vegetales brindan una fuente de fibra y son excelentes. Por ejemplo, el contenido de proteína que podemos establecer fácil es 1,2 a 1,6 gramos de kilogramo de peso. ¿Eso qué quiere decir? Si tú pesas alrededor de 70 kilos, pues se hace el cálculo de 70 por 1,6 y en ese caso ya tenemos que, por ejemplo, más o menos una persona que pese 70 kilos necesita consumir alrededor de 112 gramos de proteína. Entonces, eso ya se hace una distribución adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es tener un aporte de 20 a 30 gramos de proteína en cada tiempo de comida, pero aquí sí ya luego se los explicaré con más tiempo. Esto es lo que se necesita cuando hablamos de proteína neto, ¿sí? No es que 20 gramos de pollos te van a dar 20 gramos de proteína, no, es completamente diferente, es un cálculo diferente, porque los alimentos no solamente son proteínas, los alimentos son diferentes fuentes nutrimentales y lo que se absorbe neto es diferente. Entonces, pero para que se queden con la idea, en cada tiempo de comida necesitan de 20 a 30 gramos. Esos son 3 huevos en la mañana, 100 gramos de pescado, pollo, carne a la hora de la comida y 100 gramos a la hora de la cena. Ahí tenemos los 20 gramos de proteína neto, ¿sí? Y que todo sea un, un, un aporte adecuado. Ahora sí, llegamos a la conclusión. ¿Qué necesitamos tener de conclusión de todo esto? Que el aporte de fibra proveniente de cereales integrales, verduras y frutas frescas es fundamental
para cualquier proceso. Ya lo vimos en las diferentes dietas, hablan muchísimo de cómo la fibra ayuda a mejorar el perfil metabólico, el aporte alto de proteínas magras aumenta la saciedad, realizar ejercicios de fuerza y resistencia para aumentar masa muscular es fundamental, se los recomiendo muchísimo. Incluyan grasas mono y poliinsaturadas. Siempre mantengan una educación para la modificación de hábitos que sea sostenible, con estrategias dietéticas adecuadas y que funcione a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Eso es el enfoque realmente que necesitamos dentro de la nutrición. Se recomienda muchísimo que los alimentos estén al alcance de los pacientes, siempre entendiendo el contexto social, cultural y económico y que de una u otra forma mi séptima conclusión, que sea un proceso individualizado, que es bueno tener esta parte de la guía de cómo iniciar, qué representa cada cosa, pero para llevarlo un poco más específico, vamos a entender cómo funciona mucho más el cuerpo, ¿ok? Dicho esto, les doy las gracias por haberse conectado a esta sesión. Impresionada por toda la asistencia y por todo el apoyo. Les agradezco muchísimo. Voy a leer sus mensajitos si hay alguna duda o pregunta. Aide, tengo hipotiroidismo. Ta, 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 ta. ¿Qué semillas puedes comer? Pues puedes comer almendras, nueces, cacahuates, pistacho. Funcionan realmente bien. Son una fuente de grasas monoinsaturadas y te van a ayudar muchísimo. Dice, ¿qué puedo hacer antes de tomar el té? Que no me daba hambre de noche, pero tengo tomándolo ya voy por 4 sobres y ahora sí me da. Pues asegúrate que estés comiendo bien. Si te da hambre, cena, proteína, un omelette, algo que tú puedas preparar en casa y cenes. Si tienes hambre, come, es mi mayor recomendación. Gracias a todos por las preguntas. Desde Colombia igualmente les mando un abrazo. ¿Qué puedo hacer para bajar el colesterol? Ahí está. Consume fibra, que incluye verduras, frutas, alimentos ricos en proteína magra, pescados, pollo, carnes magras, actividad física y que funcione. Socorro, tengo hernias, ¿qué ejercicios puedo hacer? Ahí te recomiendo que sí lo hables directamente con un fisioterapeuta que puede evaluar tu, tu columna y te recomiende zapatero siempre a su zapato, ¿ok? Eh, ok, creo que ya no hay preguntas más. Recuerden, son estrategias que les pueden funcionar. Todo esto lo pueden adaptar y que funcione para lo que necesiten, ¿va? Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y que pasen un maravilloso sábado.